Gracias, presidente. Creo que es muy saludable que se genere este debate en nuestro recinto, en la Cámara. Un tema preocupante para la nación en su conjunto, y Entre Ríos no se escapa a ella. La extensa pero sólida argumentación del diputado Albornoz sobre este tema habla a las claras de que también es saludable para esta Cámara, porque todos somos hombres y mujeres pertenecientes a organizaciones políticas y sabemos lo que significa la pertenencia a una organización. Pero poder salir de ese tema de las pertenencias partidarias y abordar las problemáticas tan profundas y complejas para la sociedad toda, sobre todo para los jóvenes, y dentro de los jóvenes, para los jóvenes más pobres, que son los más vulnerables, un tema como este, que es el narcotráfico, el narcomenudeo, las adicciones, creo que es un hecho altamente positivo. Lo dijimos en la comisión, ustedes saben que somos parte de la oposición a este gobierno, pero desde el primer momento planteamos que este tema había que enmarcarlo fuera de las pertenencias partidarias y tomarlo como una cuestión de Estado. Desde ese lugar, creo que es mucho más contundente el planteo del diputado Albornoz y no el planteo de la diputada Romero, que hizo un humilde aporte con una herramienta que, porque algo tenemos que hacer, a veces hacemos las cosas que no debemos hacer. Y creo que esta ley que se intenta abordar hoy es algo de lo que no deberíamos hacer. Esta ley 26.052, que es un claro remanente de los 90. Ustedes se acuerdan que en los 90 se desfederalizó la educación, se le transfirió a las provincias la potestad de las escuelas públicas, pero no los fondos. Asiente el diputado Cantinchú, con el cual siempre tenemos diferencias, pero agradezco su asentimiento. El desastre que es la educación pública en Argentina hoy, lo sabemos todos los argentinos. Desde 1983 a hoy tenemos un problema de deterioro aberrante de la educación pública, y uno de los motivos fue la desfederalización de la educación. El problema que tenemos del narcotráfico en la Argentina de hoy es escandaloso, muy preocupante, tan preocupante que el oficialismo ya no puede dejar de hablar de estos temas, porque es como querer decir que el sol no existe. Y nos preocupan esas zapatillas colgadas que hacía la conferencia la diputada Romero, que están por todos lados, de los kioscos, los búnkers. Y nos parece que esta propuesta que hoy se quiere abordar no va en el sentido correcto, y no por ser de la oposición. El diputado Albornoz es oficialista, pero se adhiere a lo que es un análisis concreto, profundo y real de la situación del narcotráfico, y esto no colabora en lo más mínimo. Esta ley, bien se dijo aquí, es del año 2005, se hizo a pedido de la provincia de Buenos Aires. En el año 2007 adhirió la provincia de Entre Ríos, en el año 2012 Córdoba, en el año 2013 Salta. También se mencionó el informe del fiscal Félix Kraus, que depende de alguien que no es externo a este gobierno, que
que es la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gil Carbó. Y concretamente plantea que, y recomienda a las provincias que no hay que adherir a la ley, y la considera una mala herramienta jurídica. Y acá se dice que es una humilde herramienta que no soluciona el problema de fondo. O sea que estamos reconociendo que de alguna forma u otra no vamos por el buen sendero. Si de 2005 a la actualidad adhirieron 3 provincias y la principal provincia que la pidió a 10 años de su implementación, todos sus índices son peores que hace 10 años, no entendemos por qué avanzamos en este sentido. Otras conclusiones tajantes de Kraus. Dice que creció la persecución al narcomenudeo hasta un 200%, pero disminuyó contra el narcotráfico a mayor escala. Es decir, que el peor problema se agudizó y el problema menor se empezó a perseguir a los perejiles, como se dice vulgarmente, ¿no? No redujo el tráfico, no mejoró la prevención ni la reducción de los delitos de droga, pero produjo más saturación en la justicia local, habilitó nuevas cajas negras para la corrupción policial y contribuyó a que se dilapiden esfuerzos persiguiendo al consumidor en lugar de los narcos. ¿No estaremos abriendo aquí nuevas cajas negras para que la policía provincial se tiente a cosas que no debería? Una policía tan complicada como cualquier policía, la santafesina, la bonaerense, una policía que en diciembre del año pasado tuvimos un levantamiento complejo donde hubo extorsiones al gobierno actual por mejoras salariales, donde hubo muertos en la ciudad de Concordia. Nos preocupa que habilitemos lo que ya se hace en la provincia de Buenos Aires, nuevas cajas negras. Para Kraus, esta ley nos ayuda a un fenómeno que es mucho más complejo y transnacional como el narcotráfico. Se lo quiere reducir a un fenómeno local. Y creo que ese es un error sustantivo y lo planteó el diputado Albornoz. Desde la Corte Suprema de Justicia y también desde el Superior Tribunal Entrerriano se advirtió sobre un problema adicional de tipo jurídico. Al ser voluntaria la adhesión en ese momento en la Argentina, un mismo delito de droga puede ser de carácter federal o ordinario, dependiendo si una provincia adhiere o no. Zaffaroni, un prestigioso juez de la Nación, y que tampoco está alejado del gobierno, sintetizó: hay delitos federales y delitos ordinarios. Nunca he visto un delito que se convierta en ordinario según la provincia quiera o no. El Superior Tribunal de la provincia nuestra advirtió que pondría en marcha los mecanismos constitucionales a su alcance para evitar la entrada en vigencia de esta norma, de la ley nacional. El secretario de Seguridad, Sergio Berni, señor presidente, cuestiona el desdoblamiento y la dilapidación de esfuerzos que provoca la desfederalización e insinúa que es más difícil detectar y combatir a los uniformados comprados por narco en las fuerzas provinciales que en las federales. Como en Rosario. Como en Rosario, como en Salta, como en Córdoba, como en Buenos Aires, como en Entre Ríos, como en Corrientes. ¿Nombro las 24, señor diputado? ¿O me quedo simplemente en las que nombré? Entonces, señor presidente, estas voces que estamos dando
no son de la oposición, son voces de la realidad nacional de distintas instituciones gubernamentales y no gubernamentales que plantean que esto no va en la dirección correcta. El fiscal federal ante la Cámara de Apelaciones de Paraná, un juez federal que ya declaró inconstitucional ciertos aspectos de la ley, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe, Juan Lewis, quien consideró la iniciativa como altamente inconveniente, y sigue una lista larga que se acrecienta cuando se incluye especialistas e investigadores académicos sobre el tema. Se mencionó también hoy que desde el 2009 hay jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que establece que es inconstitucional perseguir el consumo. El fallo Arriola, señor presidente, del 25 de agosto de ese año, que dictó la despenalización parcial del consumo de estupefacientes, reconocer la inconstitucionalidad en el castigo a una persona adulta por la tenencia de marihuana para consumo personal en el ámbito privado. El artículo precisamente 19 de nuestra Constitución. Podríamos ver también algunas opiniones internacionales sobre este tema. Naciones Unidas, especialistas del más alto nivel internacional e incluso los lineamientos que desde el CEDRONAR viene impulsando el responsable de esta área, nombrado por el Gobierno Nacional, Juan Carlos Molina. Aquí cabe recordar que diferentes países del mundo han avanzado desde hace años en la necesidad de dejar de tratar al consumidor de sustancias ilegales como un criminal y en cambio orientar el combate al narcotráfico despenalizando el consumo. La experiencia que acaba de iniciar la República Oriental del Uruguay, los datos empíricos incontrastables de países que avanzaron en similar sentido, como Canadá, Australia u Holanda. Los otros días me preguntaban en un medio que el gobernador había hecho referencia a que Entre Ríos es como Canadá. Ojalá sea por estas cosas, ¿no? Incesantes recomendaciones del jefe de Estado que advierten que precisamente la ilegalidad es la base del enorme núcleo de este mercado criminal. Como el secretario general de UNASUR, Néstor Sarper, en claro viraje de las Naciones Unidas a recomendar ya en marzo de este año su oficina contra la droga y el delito. La despenalización del consumo de estupefacientes son elementos suficientes para rechazar esta iniciativa que sin duda atrasa y no aporta ninguna solución. Entonces, presidente, nos preguntamos, ¿por qué nosotros decimos que esto agrava el problema y que ni siquiera es una humilde herramienta inerme? Es una humilde herramienta que empeora la situación. Primero porque si se pone en práctica solo se incrementará la persecución a los consumidores. Un repaso de los delitos que desfederaliza la ley 26.052 los voy a enunciar rápidamente. El primero, tenencia con fines de comercialización, suministro o facilitación de estupefacientes, siempre y cuando estén fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor. Segundo, siembra y cultivo de plantas y guarda de semillas, materias primas o elementos destinados a obtener estupefacientes para consumo personal. Tercero, entrega ocasional, gratuita, en escasa cantidad de droga destinada inequívocamente para uso personal. Cuarto, tenencia simple y para uso personal de estupefacientes. 5. Falsedad e impresión de recetas médicas, suscripción de aceptación de su ilegitimidad. 6. Suministro infiel de medicamentos. 7. Suministro culposo. 8. Omisión de los deberes de vigilancia. 9. Venta de sustancias medicinales sin autorización. Son bastante ambiguos todas estas cuestiones que desfederaliza la ley. Los 4 primeros, además de ser inconstitucionales, como plantea el fallo Arriola,
permiten que las fuerzas de seguridad sigan perdiendo tiempo, esfuerzo y recursos que buscan a los dones nadie, y mientras tanto tenemos problemas serios en la provincia de Entre Ríos, como en tantas otras, entre ellos un chofer que anda con 20 kilos de cocaína, en el baúl de su auto, o el caso de la familia Maglione, recuerdan ustedes, en Gualeguaychú, que arrojaron 70 kilos de marihuana desde avioneta. Parece que contra esto no hay ninguna política de Estado provincial que pudiéramos estar discutiendo en este recinto. Estadísticas oficiales, señor presidente, dice que 7 de cada 10 procedimientos por estupefacientes son contra usuarios o consumidores de drogas. No contra los narcotraficantes, usuarios o consumidores, 7 de cada 10. El segundo tema, agrava el problema el hecho de que la provincia sigue creciendo de un centro público, que también lo planteó aquí la diputada Bargaña. Carecemos de un centro público y gratuito para la recuperación de personas adictas. Esta ley que se quiere aprobar hoy va a autorizar al gobernador a usar los recursos que necesita la policía, la justicia, etc., pero este Estado provincial no tiene fondos para centros gratuitos para el tratamiento, internación y rehabilitación de pacientes con adicciones de cualquier índole. Nosotros, presidente, presentamos un proyecto en este sentido, en esta Cámara, para que se pusieran al menos 2 centros, uno en Paraná y el otro en la costa del Uruguay, en Concepción del Uruguay, porque los jóvenes o los consumidores que tienen serias dificultades con este tema y tienen recursos, los mandan a otras provincias a curarse de este flagelo. Pero los pobres que no tienen dónde ir, esta provincia no tiene ningún centro, y los proyectos que hemos presentado en este sentido, hasta el día de hoy, no se tratan. Entonces, ¿cómo hay recursos para una cosa y no hay recursos para la otra? El tercer punto, señor presidente, desde el Partido Socialista cuestionamos esta ley en el año 2004, en el orden parlamentario nacional. Nuestro senador nacional, Rubén Giustiniani, plantearon este tema, inclusive entre el paquete de medidas a llevar adelante era derogar la ley 26.052. Kraus tomó el mecanismo inverso. Los socialistas dijimos esto no va a funcionar. Kraus hizo al revés. La dejó funcionar y después de 10 años hizo un estudio sobre este tema y se encontró con todos los guarismos que fuimos dando. No se solucionó lo más mínimo este problema del narcotráfico en la principal provincia que tiene nuestro país, sino por el contrario. Hace pocos días el bloque del socialismo presentó una batería de propuestas de leyes antinarco. Una de ellas es precisamente esto de derogar la ley 26.052. Y otra que tiene media sanción del Senado, que inclusive el oficialismo la apoyó, fue la posibilidad de decomisar los bienes y fondos que provengan del narcotráfico, que creemos que es un avance concreto hacia donde duele la pelea del narcotráfico. Nuestro ministro Val hace un tiempo dijo que la sociedad no soporta más ver que en las esquinas se venda droga, que hay kioscos de droga en los barrios y que la policía no hace nada, que los jueces no hacen nada. Nosotros estamos de acuerdo con esa apreciación, pero no nos resignamos con las muchas opiniones de diputados que escuchamos en la comisión diciendo, bueno, pero algo hay que hacer, porque eso es lo que la gente quiere. La gente quiere muchas cosas y está en su derecho de quererlas. Nuestra responsabilidad es dar soluciones efectivas y reales y concretas
que avancen hacia cubrir los derechos de lo que la gente está pidiendo. Y esta norma no es algo hay que hacer para que se calmen los leones. Hay que hacer algo que sirva para solucionar el problema de nuestra juventud, que está invadida por el narcotráfico, o por ejemplo otra opinión que escuché, la gente quiere, por lo menos las madres vienen y piden que le lleven preso al chico para que deje de consumir, o que quieren comprar drogas de mayor calidad para que no nos afecte tanto las drogas de baja calidad, entre ellas el Paco, que les destruye el cerebro y la existencia. Algo hay que hacer. Lo que hay que hacer es un combate frontal contra un flagelo que ha invadido el país, que hace 30 años mirábamos Colombia horrorizado. Hoy Colombia está saliendo de esta problemática y Argentina parece Colombia. Esto es lo que hay que hacer. Hay que tomar este tema como una causa nacional donde podamos, el poder político que está implicado en el problema del narcotráfico, y esto es un dato de la realidad, más las policías, más los poderes políticos provinciales, municipales, más las legislaturas, más los consejos deliberantes, llamar a este problema una política de Estado nacional para combatir el narcotráfico en el país, no solamente en Entre Ríos o en Paraná o en Rosario del Tala, porque no hay juzgado federal. Y creo que tenemos la posibilidad de hacerlo si nos vamos poniendo de acuerdo, oficialistas y opositores, que este no es un problema de radicales, peronistas o socialistas. Este es un problema que hay que tomar con la real profundidad que tiene si queremos salir de un país que se está empantanando cada vez más, porque todos los narcotraficantes que se fueron corriendo de otras latitudes de Latinoamérica terminaron cayendo en Argentina, no por casualidad, no por el clima, sino por la permisividad que hay en Argentina desde la frontera, desde la justicia, desde la convivencia política y desde lo que sucede en un país que hoy está sin horizonte respecto de esta problemática. Entonces, señor presidente, creemos, sincera y francamente, que no solo no hay que aprobar esta ley que adhiere parcialmente a la 26.052. Bueno sería que esta legislatura, por unanimidad, sin diferencia partidaria, plantee una propuesta cabal o inclusive una comunicación con las distintas provincias que han tenido ya la adhesión a esta ley, ver realmente si esto es una solución o parte de una solución, y si no es así, hacer una convocatoria a nuestros diputados nacionales y senadores nacionales para pedir que se derogue la ley 26.052 y se aplique una batería de medidas que tengan que ver con una lucha frontal al narcotráfico que incluya al narcomenudeo, que es el último eslabón. Acá parece ser que vamos a hacer un lavado de cara, una tranquilización para decir que algo hemos hecho, correr las zapatillas de este poste al otro y que todo siga igual. Por todas esas razones, señor presidente, el bloque del Partido Socialista argumenta en contra de este tema y vota en el mismo sentido. Y saludamos que de a poco podamos ir desprendiéndonos de las pertenencias partidarias y podamos discutir política de Estado para nuestra provincia y para nuestro país. Muchas gracias.